y les comparto, en lo personal para mí fue bastante particular y bastante crítico cuando empezó esto. Muchos de ustedes saben, nosotros trabajamos para el Señor en la iglesia, visitando a la gente de la iglesia, y de la noche a la mañana sucedió que no podíamos estar, por un lado, en la iglesia y tampoco podíamos estar visitando a la gente de la iglesia. Así que los primeros días nos encontramos en una situación muy particular y tuvimos que empezar a orar a Dios para que nos diera sabiduría para cómo manejarnos en este tiempo, a nivel personal, a nivel familiar, pero también a nivel congregacional, en relación a las actividades de la iglesia. Y este es un tiempo especial el que nos está tocando vivir. Y si bien yo no sé el contexto en el que ustedes hoy por hoy se encuentran como iglesia, sí es muy importante que en especial en esta reunión de hombres que ustedes están pudiendo tener, un tiempo especial para poder compartir, puedan entender, comprender y dimensionar de la forma correcta que en este tiempo Dios quiere que cada uno de ustedes haga. Porque en medio de toda la incertidumbre, la desorientación, el desconcierto que se pudo haber presentado, la iglesia no está ni cruzada de brazos ni nada por el estilo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando, quizás tenemos que utilizar metodologías distintas. Y fue eso lo que quizás en este tiempo tuvimos que aprender a la fuerza. Quizás como iglesia estábamos mal acostumbrados, con tantas libertades, con tantas cosas que siempre hicimos, con tantas cosas que muchas veces se pueden haber transformado en una liturgia, en algo religioso. Y hoy que no lo tenemos en un aspecto que lo hemos perdido, ojalá quiera Dios que podamos aprender a valorarlo, a no mal acostumbrarnos a esto de conectarnos desde casa, es una bendición, pero el día que podamos volver a reunirnos, poder aprovechar cada oportunidad que tengamos para estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios y haciendo la obra de Dios. Y por eso Ricardo me decía en la semana, bueno, si tuviéramos que ponerle un rótulo, un título, pensaba en compartirte quizás unos pensamientos sencillos de la Biblia que tiene que ver con ser hombres diferentes. Cuando hablamos de ser hombres diferentes, hablamos de hombres que están dispuestos a romper el molde. Ahí el hermano que nos precedía en la oración nos hablaba y le decía al Señor, Señor, ayúdanos a poder derribar los muros, cosas que tenemos que conquistar, cosas sobre las cuales tenemos que avanzar. Y es muy importante entender que en el transcurso de la historia, y mismo de la historia bíblica, hubo hombres que fueron distintos, que estuvieron dispuestos en momentos determinados a hacer lo que muchas de las otras personas no estaban dispuestas a hacer. Y en este tiempo, quizás trazando un paralelo y quizás analizando un poco la situación que a nosotros nos toca vivir, hoy más que nunca necesitamos hombres diferentes. Hombres que entiendan que el hecho de no poder ir a la iglesia, el hecho de no poder hacer las cosas que normalmente hacíamos, no es un parate, sino que tiene que ver con buscar de Dios para poder entender y comprender qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Porque tenemos que seguir haciendo la obra de la misma manera, con metodologías distintas. Y aquellos que van a estar dispuestos, aquellos que van a tomar el desafío y que se van a comprometer con el Señor para intentar ser parte, tristemente, de una minoría, son aquellos que entienden de parte de Dios que este tiempo es un tiempo para actuar. Por eso yo no sé con qué ánimo, con qué intención, con qué motivación vos te podés conectar a una reunión como esta, pero sí pienso y oro al Señor para que la historia sencilla que vamos a compartir de la palabra de Dios te ayude a poder pensar, evaluar, reflexionar de cómo estás viviendo y para quién estás viviendo. Si en este tiempo, a pesar de estar en cuarentena, estás viviendo para Dios, o si quizás una noche como esta pueda ser oportuna para poder reflexionar si no estamos viviendo para nosotros mismos. Cada día nos tenemos que levantar con la decisión de honrar a Dios,
pero aparte de eso, con la intención de poder ser de bendición y de ayuda a los hermanos que lo necesitan. Mi don particularmente tiene que ver con presidir, tiene que ver con organizar, tiene que ver con ayudar a otros muchas veces a lograr sus objetivos. Y en este tiempo ha sido muy especial porque a pesar de no poder estar con la gente de manera directa a través de videollamadas, a través de entrevistas virtuales, hemos podido seguir siendo de ayuda, siendo de estímulo, siendo de bendición para aquellos hermanos de la iglesia que lo están necesitando. Y Dios utiliza mi vida, mi persona, mi don para bendecir a la gente de nuestra iglesia, pero obviamente que Dios dio dones a su iglesia y ha levantado hombres en su iglesia para que realmente ustedes también puedan tomar esa decisión y tener ese impulso interno de poder vivir para agradar a Dios y ser de bendición para otros. No sé cuál fue el último día que se juntaron virtualmente. Calculo que el domingo pasado seguro, quizás en la semana han tenido alguna reunión. Pero quizás la pregunta no tiene que ver tanto con el hecho si has participado en las reuniones, sino la pregunta tiene que ver más bien con el hecho si en estos días has hecho algo para ser de bendición para otra persona. ¿Cómo lo puedo hacer? Y lo puedo hacer orando, obviamente, quizás en algún caso lo puedo hacer ofrendando, pero también en algún caso tiene que ver con hacerlo de manera práctica y actuando. Quizás aquellos que tienen auto pueden ayudar a los que no tienen auto, aquellos que tienen alimentos y tienen abundancia lo pueden compartir con aquellos que quizás están pasando un tiempo de escasez. La decisión cada uno la tiene que tomar a solas con el Señor. Y eso precisamente es lo que hacen aquellos hombres que entienden que en este tiempo difícil que nos toca vivir, tenemos que tomar la decisión de ser diferentes. Ahora me gustaría hablarte de un relato bíblico del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Si vos por un momento me acompañás al libro de Números capítulo 14. Números capítulo 14 nos habla de una historia muy conocida y muy especial para la mayoría de nosotros. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque nos encontramos con el pueblo de Dios que está a punto de entrar en la tierra prometida. Esa tierra que Dios les había dicho que les iba a dar, esa tierra que era una tierra fructífera, era una tierra de abundancia. Entonces Dios habla con Moisés y le dice a Moisés, Moisés, elegí 12 príncipes y mandalos en una expedición a que puedan reconocer la tierra. Así que dice la palabra de Dios que de cada tribu eligieron un príncipe. Y esos 12 príncipes que fueron elegidos, que fueron seleccionados, fueron a la tierra prometida para poder inspeccionar cómo era la tierra. Ahora, para el pueblo de Dios, este era un momento especial, era un momento crucial, porque estaban a punto de lograr obtener aquello que Dios les había prometido que les iba a dar. Sin embargo, por el contexto que la Biblia nos enseña, ese momento único se transformó en un momento muy complicado, un momento difícil. Y en esos momentos difíciles es donde sale a la luz lo que somos nosotros. Si somos diferentes o somos como son la mayoría. Y dice la palabra de Dios que después de 40 días, los 12 espías vinieron. Y cuando ellos vinieron, contaron a la multitud, a Moisés y a Aarón, las cosas que habían visto. Y a partir de ese momento, a partir de ese relato, la historia se divide en dos grupos. 10 de los espías le dicen a la multitud, a Moisés, a los líderes, lo real es que la tierra es buena, es una tierra fructífera. Lo que nos había dicho Dios es cierto, es una buena tierra para poder poseer, pero tenemos un grave problema. En esa tierra hay ciudades fortificadas, viven los descendientes de Anac, aquellos que la Biblia los menciona como gigantes. En un momento cuando ellos dan el informe, dice la palabra de Dios que usan un punto comparativo diciendo, nosotros a la vista de estos hombres somos como langostas. Así que por un lado tuvieron una óptica, una visión positiva, reconociendo que la tierra era como Dios les había dicho.
Pero por otro lado, no reconociendo que Dios, frente a esa situación que estaban viviendo o que estaban por vivir, que Dios podía prosperarlos y podía darles las victorias. Cuando la multitud se calcula, cerca de 2 millones de personas, escucha a estos 10 espías, dice el capítulo 14, verso 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Dice el verso 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Una situación difícil, quizás en una comparación, una situación difícil parecida a la que hoy nos toca vivir, en donde la multitud, una multitud grande, una multitud muy extensa, escucha el informe de estos 10 espías. Y lo que sale de su corazón es hablar mal delante de Dios, es hablar mal delante de los líderes, es hablar mal del plan que Dios había establecido. Y vieron que siempre que hay momentos difíciles, siempre hay iluminados para bien, pero también hay iluminados para mal. Hay quienes tiran diferentes frases o ideas que son buenísimas y acertadísimas, y hay quienes tiran cosas que a veces vos lo querés agarrar del cogote y lo querés matar. Vos decís, ¿cómo se te va a ocurrir decir una cosa así? Aquellas personas que empezaron a hablar, mejor nos hubiera sido habernos quedado en Egipto. ¿Sabés qué es lo que estaba manifestando el pueblo? Ellos preferían seguir en cautiverio, siendo subyugados por Faraón y por sus hombres en Egipto, que estar a un paso de poder alcanzar la libertad, de poder tener un lugar que era de ellos, no por el logro de ellos mismos, sino por lo que Dios les había dicho que iba a hacer. Vos imaginate las cosas que ellos estaban diciendo. En cuántas ocasiones el pueblo de Dios menciona en el transcurso de la historia, nos acordamos de los puerros, de la verdura, de las cosas que comíamos en Egipto. Y acá estamos en este desierto dando vuelta, pareciera ser que Dios se equivocó con nosotros. Sin embargo, Dios no se equivocó. El problema, ¿sabes dónde está? Que el pueblo fue tan incrédulo que no entendió lo que Dios, en medio de esa situación difícil, quería hacer. Ahora, haciendo un paralelo con nuestras vidas, Dios en esta situación difícil que estamos atravesando, Dios algo quiere hacer. ¿Y sabes qué necesita? Que vos y yo estemos atentos y seamos sensibles a lo que Dios en este tiempo va a estar haciendo. ¿Por qué? Porque nos vamos a identificar con la gente que este relato nos muestra. Por un lado tenemos los 10 espías, la mayoría. Dijeron, la tierra es muy linda, pero es imposible que nosotros la tomemos. Pero por otro lado tenemos a la minoría. Tenemos a Josué y a Caleb. Dice el verso 4, designemos un capitán, un nuevo líder, y volvámonos a Egipto. ¿Sabés qué estaban haciendo? Estaban haciendo una revolución frente a los líderes que Dios había puesto. ¿Y sabés cuál era la propuesta que la multitud estaba dando? Abandonemos el plan de Dios, desistamos de esto que es una locura y volvámonos a Egipto, que allá vamos a estar bien. Designemos un capitán. Acto seguido dice que Moisés y Aarón se postran en tierra y empiezan a interceder, pero vos fíjate qué es lo que dice la Biblia. En el verso 6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, se quebrantaron, no podían entender lo que
la multitud, motivado por los otros 10 espías, estaba diciendo y estaba planeando. Y dice el versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Dice el verso 8, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Vos después de este mensaje, de este relato, de esta bajada de línea, quizás vos te sentirías súper motivado, y dirías, bueno, denme una espada, denme un arco y flecha, que vamos a ir a conquistar. Sin embargo, fíjate qué es lo que dice el verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estamos en un capítulo crucial en el pueblo de Dios, un tiempo difícil, que es un tiempo muy parecido al que a vos y a mí nos toca vivir. Tiempo complicado, en donde cada uno de nosotros, como hombres, en algunos casos, como padres de familia, tenemos que tomar una decisión y tenemos que tener plantada y plasmada en nuestra vida una postura. Mientras 2 millones de personas estaban hablando de volver atrás, Josué y Caleb se ponen de la vereda de enfrente y nos van a dar una gran lección. Que quiera Dios que me dé de su gracia para poder aplicarla a mi vida. Y quiera Dios que te dé de su gracia a vos para que la puedas aplicar a la tuya. Lo primero que vemos para ser hombres diferentes tiene que ver con este concepto que estos fueron hombres de valor. Fueron hombres que estuvieron dispuestos a poner la cara cuando era un momento difícil para poner la cara. Ahora, no estamos hablando de que eran guapos, no estamos hablando que eran hombres que se la bancaban, si se tenían que agarrar a piña, se agarraban a piña, no es la idea. Estamos hablando de hombres, leímos el versículo, dice que rasgaron sus vestiduras. Ellos sabían que lo que el pueblo y los espías habían dicho no estaba bien. Ahora, ellos no agarraron un palo y empezaron a pegarle con un palo a la gente. Dice que rasgaron sus vestidos porque entendían que lo que la mayoría estaba planteando hacer iba en contra de lo que Dios había establecido. ¿Y sabés qué es lo que hicieron ellos? Mostraron que tenían valor. Porque a este punto, yo recién te leía el versículo 10, prácticamente 2 millones de personas empezaron a correr la voz, y una vez que estos terminaron de hablar, ¿sabés qué es lo que dijeron? Agarremos piedras, apedrémoslo y sigamos adelante con la situación. Ahora, nosotros no tenemos el tiempo, pero vos después podés seguir avanzando en el relato. Pero dice la palabra de Dios que acto seguido de eso, pero la gloria de Dios se mostró en el tabernáculo. ¿Sabés por qué Dios actuó de manera inmediata? Porque si Dios no actuaba de manera inmediata, seguramente el pueblo, la multitud, hubiera llevado a cabo su plan, no solamente el de volverse a Egipto, sino el de agarrar piedras y empezar a apedrear a estos 2 hombres que fueron hombres de valor. Hay momentos en la vida, hay momentos en la familia y hay momentos en la iglesia, queridos hermanos, que nosotros como hombres tenemos que mostrar valor. El valor que realmente tiene un hijo de Dios. El valor de saber decir las cosas de buena manera, a pesar de que mucha gente esté pensando de una manera distinta. El valor de ponerse de la vereda de enfrente o estar dispuesto a ir en contramano cuando toda la gente está decidiendo hacer algo contrario. Si vos hubieras estado ese día en ese lugar, si vos hubieras sido uno de los 10 o de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, ¿cuál hubiera sido tu informe? Estos hombres eran hombres diferentes. Los 12 espías tuvieron la misma experiencia, tuvieron la misma vivencia, tuvieron la misma capacidad de poder contemplar la tierra que ha venido a reconocer.
Sin embargo, dice la palabra de Dios que solamente 2 estuvieron dispuestos a ser diferentes. Quiero decirles algo, queridos hermanos. Nosotros en Berazategui necesitamos hombres diferentes, que no hagan lo que hacen todos, que no digan lo que dicen todos, que no vayan para donde van todos, porque llegan momentos determinados de la vida en donde tenemos que aprender a decir basta. Hoy estábamos en un discipulado virtual y hablaba con uno de los chicos. Él tenía muy malas juntas hace aproximadamente 6 meses, que ha decidido volver al Señor y está tratando de reconstruir su vida. Y claro, el grupo de amigos, que eran chicos que en su tiempo adolescentes venían a la iglesia, tienen un grupo entre ellos, son 5 o 6. El nombre del grupo es Los Larvas, así que imagínate de ahí para abajo las características de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Los Larvas, los tipos son unos duques, ¿viste? Cada uno tomó su decisión. Uno se tuvo que juntar con una chica inconversa porque quedó embarazada, otro se casó con una chica inconversa, otro dejó una chica embarazada y la chica aparentemente interrumpió su embarazo, vidas descontroladas. Y este es uno de los más chiquititos y está luchando ahí, ¿no es cierto? Y hoy justo le decía, digo, mirá, negro, si vos no decidís ponerlos a distancia y ponerlos en el lugar que corresponde, tarde o temprano, sus vidas, sus formas te van a contagiar. Si vos querés a través de tu testimonio acercarlos a Dios, digo, no creo que seas la persona indicada. Ahora, cada día que vos das un pasito y te acercás y te relacionás con ellos, te estás alejando cada día un pasito de Dios. Estás cometiendo adulterio espiritual. Es el concepto que Santiago mencionaba en el capítulo 4, versículo 4, cuando le habla del adulterio espiritual. Ninguna persona que se constituye amigo del mundo puede mantener una buena relación con Dios. Son cosas que no tienen ningún tipo de relación y no tienen ningún tipo de comunión. Y eso es algo, querido hermano, que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es a lo que yo le motivaba? Tenés que tener valor y tenés que decir basta. Se acabó. Ustedes se quieren seguir llamando larvas, que el Señor los bendiga. Pero yo tengo que tomar la decisión de dejar de ser uno de ustedes. Yo tengo que seguir al Señor. Y muchas veces seguir al Señor, obedecer al Señor, nos va a llevar a poner distancia de aquellas personas que están cerca nuestro, que son parte del pueblo muchas veces, pero que no están viviendo la vida como Dios quiere que la vivan. Por eso en este caso no estamos hablando de que tenían que marcar la diferencia en relación a los pueblos paganos. Era el mismo pueblo de Dios que estaba planteando destituir a los líderes, armar una rebelión, volverse a Egipto, y frente a la postura de estos 2 hombres que fueron de valor, estaban hablando de poder apedrearles. Ahora, esa clase de hombres nosotros en Berazategui los necesitamos. Y quiero decirte, me imagino, supongo, que ustedes en Catamarca también necesitan de esa clase de hombres. Ahora, esa clase de hombres no son hombres que caen con un paracaídas en la iglesia, son hombres que se forman. Son hombres que poco a poco tienen que ir tomando decisiones. Son hombres que tienen que buscar al Señor a solas y tienen que buscarlo en oración, tienen que buscarlo en su palabra, porque el momento que estamos viviendo es un momento crucial. ¿Qué pasaría si esta cuarentena no se levantara más? ¿Seguirías teniendo tu relación con Dios? ¿Seguirías entablando la comunión con los hermanos? ¿O poco a poco te irías apagando? ¿Sabés qué se necesita para este tiempo? Hombres diferentes. Y una de las primeras características de estos hombres que yo te quiero mencionar, por lo menos 3 en esta noche, tiene que ver con que fueron hombres de valor. Tuvieron valor espiritual, pero también tuvieron un valor emocional para, en medio de esa situación difícil, que estaba muy complicado, no se callaron la boca. Muchísimas veces en la iglesia está esta cuestión, ¿no?
que hay mucha gente que en el pasillo opina, dice que esto, que el otro, pero cuando tiene que hablar, ¿sabe qué hacen? Se calla la boca, no dice nada. ¿Sabés qué es eso? Eso no es valor. Eso no tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Eso es un actuar encubierto, un actuar del enemigo, un actuar que no bendice a la iglesia. Ahora, queridos hermanos, queremos ser diferentes, tenemos que tener el mismo valor que estos hombres tuvieron. En medio de una situación difícil, estuvieron dispuestos a levantar la mano, a levantar la voz y a opinar lo que ellos entendían que Dios en ese tiempo quería hacer. No estoy hablando ni invitándote a pelear, a discutir, ni a levantar la voz, bajo ningún punto de vista. Estoy hablando de ser hombres de la palabra, hombres de convicciones, y esas convicciones nos van a llevar a actuar en tiempo y forma para poder honrar y glorificar a Dios, pero también para ser un instrumento de bendición para las personas que nos rodean. Así que la primer característica que podemos ver de estos hombres que fueron diferentes fue su valor. En segundo lugar, me gustaría mencionarte que no solamente tienen como característica su valor, sino que una segunda característica que podemos ver es la visión que ellos tuvieron de las cosas. Los 10 espías dijeron, la tierra es buena, contaron la mitad de la verdad. Dice, pero la gente que está ahí, imposible que le ganemos, imposible que nosotros podamos avanzar y conquistar esta tierra. Sin embargo, dice que estos hombres piden la palabra y empiezan a relatar lo que ellos vieron lo mismo que los otros, pero la visión que ellos tuvieron fue una visión distinta. Claro, la visión que los otros 10 tuvieron fue una visión real, pero fue una visión limitada solo al aspecto humano. Estos hombres, estos dos hombres, parte de la minoría, tuvieron la misma visión, pero a la visión humana la acompañaron de una visión espiritual. Tuvieron la capacidad de ver las cosas de la forma que Dios quería que la pudieran ver. Claro, ellos, ¿qué pasaba? Por un lado conocían la palabra. Dios les había dicho que esa tierra se las iba a dar. Por eso en un momento determinado dicen, no sean rebeldes contra Jehová. Ahora, ¿por qué no sean rebeldes? ¿Porque se querían volver a Egipto? ¿Porque querían designar otro capitán? No. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya les había prometido esa tierra. Ellos conocían la palabra de Dios. Ellos no solamente conocían la palabra de Dios, sino que confiaban en el poder de Dios. Le dice, mirá, si Dios está con nosotros, nosotros vamos a ir, vamos a avanzar, y esto acá, calculo que es una frase conocida, pero cuando nosotros decimos papita para el loro, algo sencillito, le está diciendo eso, esto es, los vamos a comer como pan, un bocado de pan, esto es algo sencillo. Esto, amigos, hermanos, esto es un trámite. ¿Por qué? Porque confiaban en el poder de Dios. Claro, ellos miraban hacia atrás y sabían que el Dios que los había acompañado los había sacado con la mano poderosa de Egipto, habían llegado a momentos cruciales en donde pasaron en seco en medio del mar y vieron cómo Dios destruyó todo el ejército de Faraón. Fue ese Dios que los alimentó, fue ese Dios que les dio bebida, fue ese Dios que los guiaba con la columna de nube, con la columna de fuego. Dios estuvo en absolutamente todos los detalles. ¿Cómo no iban a confiar en el poder de Dios? Ahora, no solamente conocían la palabra de Dios, confiaban en el poder de Dios, sino que contaban con la presencia de Dios. Dice, si Dios está con nosotros, olvídate, no tienen chance. Ahora, cuentan la misma historia, pero con dos visiones totalmente opuestas. Claro, nosotros tenemos que pasar por el mismo camino. Nosotros tenemos que tener una visión no solamente humana de lo que estamos pasando. Tenemos que a esa visión humana acompañarla de una visión espiritual. Ahora, para poder tener una visión espiritual en estos tiempos que el Señor nos está permitiendo vivir, es importante, es necesario que pensemos cuánto y cómo estamos conociendo la palabra de Dios. Si realmente nuestra relación con Dios está siendo una relación efectiva, si está siendo una relación madurativa que nos cambia la manera de ver las cosas y la manera de pensar las cosas. Nos tiene que llevar a pensar cuánto confiamos en el poder de nuestro Dios.
Hay cosas que son increíbles que pasan. Y este tiempo, una de las cosas que más hemos aprendido, nosotros ahora en un ratito tenemos todas las noches una vigilia de oración, una cadena de oración a las 10 de la noche, cada familia en su casa está orando por temas puntuales. Y en esta cuarentena nos hemos reunido como familia a orar a Dios y Dios ha hecho cosas increíbles, cosas imposibles que nos llevan a decir, el poder que tiene y el poder que vemos manifestado en su palabra está totalmente disponible para nosotros. Tenemos que confiar en el que Él puede hacer las cosas. Confiar en que Dios puede cuidar a los hermanos, confiar en que Dios puede restaurar a los hermanos, confiar en que a pesar de que haya hermanos que están atravesando un momento de dificultad, Dios puede obrar para bien, porque tiene poder para poder hacerlo. Pero en este tiempo lo más importante que vos y yo podemos hacer es contar con su presencia. En uno de los primeros mensajes que compartimos con él, una de las cosas que yo les hacía mención en este tiempo de cuarentena, tenía que ver con el hecho, ¿qué pasaría si nunca más nos pudiéramos volver a reunir en la iglesia? Y claro, cuando vos pensás en eso, decís, estaríamos complicados. Sin embargo, ¿sabés qué les decía? Tendríamos que llegar al punto tal de entender y comprender que si nunca más nos pudiéramos volver a juntar, lo que a nuestra vida le va a dar descanso, le va a dar paz y tranquilidad, es saber que el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿está buena la iglesia? Sí. ¿Está bueno los hermanos? Sí. ¿Está bueno los ministerios? También. Pero lo mejor que nos puede pasar es contar con que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, está todo bien. Por esto, estos hombres fueron hombres de valor, pero estos hombres también nos muestran que tuvieron una visión que fue distinta. ¿Qué tipo de visión es la que vos en este tiempo estás teniendo? ¿Estás viendo todo mal? ¿Estás viendo todo un problema? ¿Estás viendo que todos son dificultades? ¿O estás entendiendo que Dios en medio de todas estas cosas que nos permite vivir, se quiere glorificar y quiere hacer una gran obra en nosotros? Por eso Catamarca necesita hombres de valor, pero también necesita hombres de visión. Y la visión no es una visión humana, es una visión espiritual, que la vamos a cosechar y desarrollar estando a solas con el Señor. Pero hay una tercera característica, que tiene que ver con el hecho de que cuando terminan ellos de hablar, la gente dice, bueno, les llegó el momento, vamos a pedir a estos dos muchachos. No entienden lo que la mayoría queremos hacer. De repente, la presencia de Dios se manifiesta. La gente tiene temor porque entiende la gente que Dios está intercediendo por su causa. Y Dios en el resto del capítulo, por el tiempo no te lo voy a leer, pero Dios dice algo que es maravilloso. Toda esta generación no va a entrar a la tierra prometida por causa de su incredulidad y de la dureza de su corazón, salvo mi siervo ¿qué? Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque fueron hombres de valor, fueron hombres de visión, pero ¿sabés qué me enseña esto? Que fueron hombres de victoria. Entendieron que el deseo de Dios es conquistar. Y Dios entendió su motivación, Dios dimensionó su decisión. Y Dios recompensó la decisión que ellos en ese momento difícil que estaban viviendo tomaron. Y Dios, ¿sabés qué es lo que dijo? Ninguno de todos ustedes va a entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb lo van a poder hacer. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante que nosotros honremos a Dios con nuestras decisiones. Porque en un momento determinado Dios nos va a honrar a nosotros con las suyas. Nosotros vemos a Caleb ya siendo un hombre mayor y hablando con Josué diciéndole, mirá, este monte es mío. Y tal era mi fuerza antes, tal es mi fuerza ahora, dame el ok, que subo y rompo todo. Y fue lo que hizo. Ahora, no era el vigor, porque eran unos jovencitos.
fue algo que a ellos los acompañó durante toda su trayectoria, durante toda su vida. Toda la vida vivieron de victoria en victoria, de conquista en conquista, de hazaña en hazaña. ¿Por qué? Porque entendieron que era lo que Dios había diseñado para ellos de forma individual, pero también para ellos de forma colectiva. Por eso nos encontramos con Caleb, ya siendo un hombre mayor, pidiendo el monte que Dios le había prometido, que Josué se había comprometido a darle, y lo conquistó. Nos encontramos con Josué al final de sus días, con un discurso en Josué capítulo 24, donde él le dice al pueblo, bueno, gente querida, yo los quiero mucho, ustedes saben cómo yo me he manejado, cómo he servido. Josué capítulo 1 lo menciona como Josué, siervo de Moisés, termina el capítulo 24 con su muerte diciendo que Josué se había transformado en siervo de Dios. Y le dice ese texto que para nosotros es tan importante, queridos hermanos, en resumidas palabras, ustedes hagan lo que quieran. Quieren servir a los dioses, quieren seguir la corriente de este mundo, quieren hacer lo que se les plazca, hagan lo que quieran, pero yo les quiero dejar asentado algo. Yo y mi casa hemos tomado una decisión firme. Vamos a seguir y a servir al Señor. Y claro, muchos tenemos quizás algún cuadrito con este texto, ¿no es cierto? Yo y mi casa serviremos al Señor. Hacemos canciones de ese texto, hacemos conferencias con ese texto, hacemos reuniones de matrimonio con ese texto, que está súper bien. Pero ¿sabés qué fue lo que sucedió y qué fue lo que realmente realzó la decisión que ellos tomaron? Que durante toda su vida fueron hombres de conquista, fueron hombres de victoria. Y honraron a Dios con sus decisiones. Pero qué bueno es ver la buena mano de Dios sobre sus vidas. Porque aquellos que deciden seguir al Señor y agradar al Señor, Dios a esos hombres los bendice, porque sabe que son hombres diferentes. Al igual que el pueblo de Dios, estamos pasando una situación difícil. Y en esta situación difícil nos toca vivir, queridos hermanos. El objetivo de este pequeño compartir tiene que ver con que te puedas animar, te puedas desafiar, te puedas entusiasmar con esta idea de poder ser diferente. Mostrar valor, mostrar visión, mostrar victoria en tu vida. Y que haya evidencia de que la buena mano de Dios está en vos, en tu familia, en tus proyectos, en tus emprendimientos. Pero por sobre todas las cosas, queridos hermanos, en tu ministerio en la iglesia local. Es incompatible ver a personas que progresan en el plano secular, pero ese mismo progreso no lo tienen en el plano espiritual ni congregacional. Cuando Dios bendice la vida de una persona, lo bendice de manera integral. Por eso tenemos tantos hermanos, por lo menos acá en Buenos Aires se ve mucho, que de repente progresan mucho económicamente. Y a veces cometemos el error de pensar que es una bendición de Dios. Y en la medida que ese hermano crece, se proyecta y avanza, es como que poco a poco se va desconectando de la obra. Se va desconectando del servicio. Ahora es una persona muy ocupada, es una persona muy adinerada, es una persona que está muy cansada y los fines de semana tiene que descansar. ¿Sabés qué fue lo que pasó? El enemigo le tiró un lazo. Y por medio del lazo que le tiró, lo enredó y se olvidó de lo más importante. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida, con el objetivo de poder agradar a aquel que un día lo tomó como soldado. Yo quiero, lucho y trato de ser un buen soldado de Jesucristo. Me cuesta mucho, de la misma manera que a vos. Y todos los días cuando no me levanto con una ganas de leer la Biblia, de orar, de buscar a Dios, lucho. Espero que vos luches por las mismas cosas. Porque ahí cuando estamos a solas con Dios, en soledad con Él, es donde se empieza a formar ese hombre diferente, ese hombre que va a tener valor, ese hombre que va a tener visión, pero por sobre todas las cosas, ese hombre que va a tener victoria.
Esos hombres necesita la obra. Y ojalá que entre todos los que estamos participando de este tiempito de compartir, se puedan levantar esa clase de hombres, que no digan que viven para Dios, sino que realmente muestren que han tomado una decisión firme, rotunda, solemne, de seguirlo a Él a pesar de las circunstancias. Por eso la cuarentena, la situación que nos toca vivir, no puede ser una excusa, tiene que ser un estímulo para poder seguir al Señor de la forma correcta, en el tiempo correcto, con la motivación correcta, para que el Señor mire tu vida y mire mi vida, y pueda decir de nosotros, buen siervo, fiel, sobre lo que te di, lo hiciste bien. Y ojalá que tengamos la chance ese día bendito de estar a solas con Él, para disfrutar de esas cosas que solo Él nos puede dar. Por eso acá, desde Buenos Aires, Berazategui, lejos, realmente deseamos de todo corazón que Dios les bendiga y que estos pensamientos sencillos de la palabra de Dios que podemos compartir, el Señor los use para hacernos pensar, meditar y reflexionar. Si estamos siendo como los 10 o como los 2. Y si estás siendo como los 10 no es drama, el drama sería que te des cuenta y hoy te acuestes como si nada. Sin aprovechar ese brazo extendido que Dios te da. Y ojalá que puedas ser propicio al llamado que Dios te hace, acercarte al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro y para poder vivir la vida de la forma que Dios quiere que lo hagamos. Por eso les mando un abrazo grande, Dios les bendiga y espero que lo que podamos compartir o lo que hemos compartido les pueda ser de bendición. Muchas gracias.